a todos. En el nombre de Jesús, es una bendición poder seguir compartiendo la palabra del Señor, sabiendo que su venida se acerca, que no podemos estar desprevenidos y que no podemos estar tampoco acomodados, sino que tenemos que estar pendientes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nada nos aparte de ese sentir que hay en nuestro corazón, pero un sentir donde nosotros deseemos, porque la palabra de Dios así dice que apresuremos la venida del Señor Jesucristo. Entonces nosotros con nuestras actitudes apresuramos la venida del Señor. Hoy es 25 de mayo, mi nombre es Mayra Fuente y espero que Dios cada día nos esté fortaleciendo a través de su Espíritu y ayudándonos para seguir adelante. Recuerde que en la vida espiritual no hay tiempo para darse de vacaciones. La gente que se da de vacaciones es aquella gente que peligra. ¿Por qué? Porque cuando uno se va de vacaciones, se olvida, se va a descansar. Y nosotros no tenemos tiempo para descansar. Le estoy hablando en el término espiritual. Nosotros dice la palabra que tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Estamos en los tiempos como cuando Dios mandó a Jonás a predicar a la ciudad de Nínive. Entonces, ¿por qué? Porque había peligro y estamos en tiempo de peligro. Entonces, por eso Dios quiere que nos pongamos a cuentas hoy. Este mensaje no solo es para la gente que no es cristiana, este mensaje es para el que no es cristiano y para los que también somos cristianos. ¿Por qué? Porque todos tenemos que estar a cuentas con Dios. Dice en el libro de Juan 3:3. Nos dice el Señor ahí, Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer de nuevo si es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que dar el primer paso. Y el primer paso para poder salvarse, para poder irse en el primer vuelo que pronto viene, pronto va a suceder ese primer vuelo, es nacer de nuevo. Porque mucha gente tiene años de ser cristiana y todavía no ha nacido de nuevo. ¿Y sabe cuándo una gente no ha nacido de nuevo? Cuando una gente vive como mundano, practicando todas las fiestas paganas, practicando todo lo que se practica en el mundo. Entonces, pero los domingos o los siguientes días están en la iglesia. Pero no, nosotros tenemos que nacer de nuevo, así como dice este versículo. O sea, nacer del Espíritu. Porque cuando hay un cambio espiritual en nosotros, nuestras actitudes son diferentes. Nuestra forma de divertirnos es diferente. Nuestra forma de hablar es diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dentro de nosotros. Cuando hay problemas actuamos diferente, ya no actuamos como toda la gente del mundo. ¿Por qué? Buscamos formas espirituales para que Dios solucione nuestros problemas. Entonces necesitamos nacer de nuevo. Cuando te hablo de nacer de nuevo es de tu corazón, que en tu corazón hayan cosas diferentes, pensamientos de agradar a Dios cada día, pensamientos de querer estar cada día trabajando para Dios, orando, ayunando, santificándose, porque este es el tiempo de la santificación. Dios viene pronto a llevar su iglesia, pero Dios no va a venir a llevar una iglesia que ande desprevenida, una iglesia que anda allá de carnaval en carnaval. Viene la Navidad, viene la Semana Santa, vienen todas las fiestas paganas. Ay, mucha gente dice que es cristiana y anda celebrando. No, eso no es así. Nosotros somos apartados. Dice que Dios nos ha apartado para su servicio. Entonces, cuando una persona no ha nacido de nuevo, aunque se congregue todos los días, aunque predique, aunque cante, aunque haga muchas cosas, pero si no ha nacido de nuevo, no se va a ir con el Señor. Y el propósito es irnos con el Señor. Yo me quiero ir con el Señor. Yo no me quiero quedar aquí. Yo quiero irme con el Señor. Entonces, si yo quiero irme con Dios, yo tengo que procurar cada día santificarme. No porque una persona me lo esté diciendo, sino por eso necesitamos nacer del Espíritu. Porque cuando nacemos del Espíritu, nosotros sentimos internamente aquel deseo de cambiar, aquel deseo de hacer las cosas de Dios, aquel deseo de orar. Nos desesperamos por estar en el grupo de oración.
Nos entristecemos cuando no hay oración, aparte de las oraciones que hacemos nosotros aquí en la casa. Pero tenemos un lugar allá para orar. Hay reuniones, nosotros que tenemos ese deseo, que hemos nacido del Espíritu. Las reuniones, cuando no hay reunión, nosotros nos desesperamos. ¿Por qué? Porque queremos estar alabando a Dios. Queremos aprender de Dios cada día. Los que hemos nacido de nuevo aprendemos de todos. No tenemos un maestro específico. No tenemos una persona específica y solo de esta persona vamos a escuchar. No, los que hemos nacido de nuevo del Espíritu, nosotros aprendemos de todo. ¿Sabe por qué? Porque Dios también nos ha enseñado a discernir. Entonces nosotros escuchamos y lo que es para nosotros lo agarramos y lo que no es de Dios, lo que no concuerda con la palabra lo botamos. Pero agarramos lo que es de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque ahí está el Espíritu dándonos, a nuestro espíritu, dándonos, confirmándonos. Entonces, pero es muy necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que haya un cambio en nuestro ser. Un cambio, una regeneración. Dios quiere que haya una regeneración. ¿Qué es regeneración? Es cambio espiritual que se produce en el corazón del hombre. Entonces, mientras nuestro corazón esté inclinado a las cosas del mundo, Dios no puede hacer cosas en nosotros. Recuerde que la palabra de Dios nos llama a dar frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros nos vamos a conocer por nuestros frutos. El fruto es lo que yo haga, mis actitudes hacia las diferentes situaciones que cada día Dios va a permitir en mi vida. ¿Cómo actúo? ¿Cómo reacciono cuando me insultan? Cuando hablan mal de mí, cuando hablan mal de mis hijos. ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi reacción cuando estoy en grupo de gente que está hablando vulgaridades, que está hablando chabacanada? ¿Cuál es mi reacción ahí? ¿Me quedo ahí riéndome, haciendo chiste yo también? O cuando están allá bailando chabacanada. Porque hay gente cristiana que celebra cumpleaños, celebra fiestas, pero pone músicas mundanas para divertirse. Ay, para que baile, miren la niña qué bonito baila, dice. Entonces la chabacanada, y uno también ahí hasta aplaudiendo. Todavía no ha habido una regeneración, todavía no ha habido un cambio. Cuando nosotros actuamos así, cuando nos gozamos con las cosas del mundo, con los bailes mundanos, con las chabacanadas del mundo, todavía no hay una regeneración en nosotros. No hemos entregado el corazón a Dios. Aunque esté todos los días en la iglesia. Para la persona cristiana es este mensaje. Aunque esté todos los días en la iglesia, pero usted no ha nacido de nuevo, porque a usted le gusta todo lo mundano. No ha habido una regeneración. Entonces, que se produce en el corazón del hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo. Oiga, entonces cuando nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos sella, nos pone un sello. Desde el momento que usted le dice, Señor, yo te acepto como mi Salvador, viene el Espíritu y te pone un sello, que ya he hablado de eso aquí. Hay varios mensajes de eso, del sello que Dios te pone a través del Espíritu. Y ese sello que Dios nos pone es el que nos va a identificar aquel día de los 3 seises. El sello que Dios te pone es el que te va a identificar en aquel día. El día de la gran tribulación. El día donde el anticristo, mire, va a agarrar a toda esta gente que está desprevenida, que todavía no ha habido una regeneración, que todavía no ha nacido de nuevo. Y como está en la iglesia, no piensa cambiar. No le gusta escuchar estos mensajes porque como está en la iglesia, déjeme decirle que ninguna congregación, recuerde que la iglesia somos nosotros personalmente. Y es la palabra que a nosotros nos va a transformar. Entonces, si usted va a escuchar la palabra, a venir a la casa, usted la vuelve a ver, usted la vuelve a analizar y usted pone en práctica eso. Entonces, eso es lo que nos va a regenerar, eso es lo que nos va a cambiar y eso es lo que va a producir en nosotros un nacimiento nuevo. Si no, no hay un nacimiento nuevo. Entonces, ¿y cómo se produce? Dice que a través del Espíritu. Entonces, ese Espíritu que Dios pone en nosotros, ese Espíritu es el que nos pone deseo de orar, nos pone hambre por estar escuchando la palabra, por leer la palabra, por ir por salir a darle el mensaje a la gente. Ese Espíritu nos pone hambre de todo lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Dios.
Estamos conectados con su presencia, entonces estamos con esa hambre, con esa sed de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, por eso es que no podemos estar sin orar, por eso es que no podemos estar sin ayunar, por eso es que no podemos estar sin hacer vigilia. Le estoy hablando de vigilia solo Dios y yo aquí en mi casa. Y no es necesario que les andemos publicando. Porque es Dios y yo. ¿Por qué? Porque esa noche que nosotros consagramos para Dios, que nosotros dedicamos para Dios, nos ponemos en oración por diferentes situaciones, y ahí estamos leyendo la palabra, ahí estamos cantando, ahí estamos. Entonces miren, la madrugada, cuando Dios ya, el Espíritu nos indica cuando nos vamos a acostar, entonces nos vamos fortalecidos, nos vamos transformados. ¿Por qué? Porque es por el mismo Espíritu que Dios pone en nosotros, en el corazón del hombre, por gracia del Espíritu Santo, y por el cual se transforma la naturaleza pecaminosa. A través del Espíritu Santo es que se va a transformar la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. El Espíritu la va a convencer a mi alma, porque en mi alma es donde le encanta el pecado, le encantan las cosas mundanas. Entonces el Espíritu, de tanto estar escuchando, de tanto estar leyendo, de tanto estar buscando, nuestra alma tiene que sujetarse al Espíritu de Dios para que sea transformada, para que se quite el pecado, porque el pecado lo va a quitar solo la palabra de Dios, el pecado no lo va a quitar nadie más. La palabra de Dios, o sea que yo me doy, entonces viene el Espíritu, hace el trabajo en mí, el cual se transforma la naturaleza pecaminosa, y responder por la obra, y responder por fe a Dios, y vivir de acuerdo a su voluntad, y responder por la fe a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. O sea que cuando nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo, entonces el pecado se va yendo de nosotros y respondemos por fe a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto vamos a ver en el libro de Mateo 19, 28. Jesús les dijo, Pedro le respondió a Jesús, voy a leer desde el 27. Pedro le dijo entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió. O sea que ahí Pedro le estaba haciendo preguntas al Señor, porque Pedro se había despojado de algunas cosas. Entonces, pero él estaba preguntando al Señor, ¿qué vamos a recibir, Señor? Si yo he dejado esto, yo he dejado el otro. Me imagino que comenzó a decirle ahí todo lo que había dejado. Entonces, la respuesta de Dios fue la siguiente. Jesús le contestó, les aseguro que cuando llegue el tiempo, oiga, por eso es que mucha gente se equivoca, porque la gente a veces pone tiempo. Nosotros no tenemos que poner tiempo. Por eso es que mucha gente está, ¿cómo le quiero decir? Piensa que está haciendo las cosas bien y no las está haciendo bien. Me refiero en cuanto a cumplir la palabra de Dios. O sea que sigue mintiendo, sigue hablando mal, sigue chismeando, sigue criticando. ¿Por qué? Porque no está listo para la venida del Señor, y no está listo también, no está dispuesto para tener una transformación a la naturaleza pecaminosa y responder por fe a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces por eso es que Pedro le estaba haciendo estas preguntas. Entonces Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Imagínense qué montón de cosas les mencionó Jesús ahí. Les mencionó hasta tierras, hasta cosas terrenales que hayamos dejado aquí, dice, en el mundo por seguirlo a Él. Porque como a veces ponemos cosas materiales, ¿verdad? Yo por esto no puedo seguir. ¿Por qué usted no puede seguir a Dios? Que mire que este negocio me quita tiempo. Entonces
Por eso es que yo no puedo ir a congregarme. Por eso es que yo no tengo tiempo para ir a orar. Por eso es que nunca tienen tiempo para Dios. Entonces por eso Dios le estaba, a la pregunta que Pedro le estaba haciendo, Dios se la estaba respondiendo y le estaba diciendo, mira, tenés a todo aquel que deje hermanos, hermanas, porque no podemos poner excusa, porque usted puede decir, pero es que mi mamá es gran católica y mi mamá dice que si yo voy a buscar la iglesia evangélica, entonces ya es mi enemiga. Entonces ahí uno tiene que tomar la decisión. O cualquiera que se opone para que nosotros busquemos a Dios, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque ahí dice que nos dará 100 veces más todo lo que nosotros hayamos dejado. Pero también tenemos que dejar cosas, por ejemplo, como recibirán 100 veces más. Y todos los que por causa mía han dejado casas, hermanos, padres, madres o terrenos recibirán 100 veces más. Y también recibirán la vida eterna. O sea que también vamos a recibir la vida eterna. ¿Por qué? Porque mucha gente se enfoca solo en las cosas materiales y busca a Dios por las cosas materiales. Aquí, si yo quiero que me devuelva 100 veces más, que me devuelva el carro, me devuelva la casa, me devuelva... O sea, cuántas cosas que nosotros antes teníamos y ahora ya no las tenemos. Entonces, Dios dice que nos devuelve eso. Pero más que todo dice la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que estar más preocupados por la vida eterna. Entonces cuando estamos más preocupados por la vida eterna, tenemos que preocuparnos porque haya un nacimiento nuevo. Entonces tenemos que volver al capítulo de Juan 3:3. ¿Por qué? Porque y como cuando uno nace, ¿y cómo puede uno nacer de nuevo si ya es viejo? Les aseguro, les dijo Jesús, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. No te extrañes, o sea, que ahí sigue diciendo que todos tienen que nacer de nuevo para poder irnos con el Señor, para poder entrar al cielo. Necesitamos nacer de nuevo todos. Y todos tenemos que dejar no solo terrenos, no solo casas, sino que tenemos que dejar cosas que hay en nuestro corazón, maldades. Porque necesitamos tener frutos del Espíritu en nosotros. Necesitamos para poder irnos con el Señor. Otro versículo. Necesitamos, también dice ahí, por la fe a Dios, vivir de acuerdo a su voluntad. Bueno, ya leímos el versículo. Donde vemos aquí Timoteos 3:5. Timoteo 3:5. Vamos a ver qué dice. 3:5. 3:5. Porque si uno dice sabe gobernar su propia casa, podrá cuidar también la iglesia de Dios. O sea, pero tenemos que aprendernos a gobernar primeramente nosotros. Primeramente nosotros. Porque yo como iglesia de Dios tengo que aprender a gobernarme a mí. Entonces, si ha habido un cambio en mí, si ha habido un nacimiento nuevo en mí, entonces yo voy a aprender. Abarca la totalidad de la naturaleza. Dice que abarca la totalidad de la naturaleza del hombre. Pues altera la disposición que lo gobierna, ilumina su mente, libera su voluntad y renueva su naturaleza. ¿Por qué? Porque también hay, por ejemplo, 2 Timoteo 3:5 también nos habla de acá, aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Dios no quiere que aparentemos ser religiosos. Aparentarán, dice, ser muy religiosos, pero con sus hechos, con sus actitudes. Por eso es que a veces nosotros no tenemos ni que hablar. A veces nosotros no tenemos que hablar, fíjense. Con los hechos, basta con los hechos. Basta con los hechos. Aparentarán
ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Entonces por eso dice aquí que abarca la totalidad de la naturaleza del hombre, pues altera la disposición que lo gobierna, ilumina su mente, libera su voluntad y renueva su naturaleza. O sea que todo esto está en la regeneración. Cuando hay una regeneración en nosotros, un cambio espiritual, entonces abarca todo esto que le leí aquí. Va a abarcar en nosotros y vamos a tener esa disposición para Dios. Nuestra mente va a ser iluminada. Nos va a liberar de todo. Libera su mente, libera su voluntad y renueva su fuerza. El mismo Espíritu de Dios va a renovar en nosotros todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados para el día cuando vayamos a darle cuentas a Dios. Tenemos que estar preparados, porque pronto se va a llegar ese día donde nosotros tenemos que presentarnos ante Dios. Y si nosotros no estamos, si no hemos nacido de nuevo, entonces peligra nuestra vida. Por eso le digo que no importa el tiempo que nosotros hayamos tenido de servir a Dios. Eso no importa. Lo que importa es qué cambios hemos tenido. Porque yo conozco gente de tiempos, años, y las he escuchado que todavía no pueden perdonar. Todavía siguen hablando de aquella gente que les hizo daño. Yo puedo hablar de la gente que me hizo daño para dar testimonio. O sea, puedo mencionar eso como testimonio. Pero no para estar acordándome de la persona que me dañó. Y que allá la vi. Y que mejor me fui por otro lado por no hablarle. No. O sea que es que tiene que haber, Dios cada día nos está poniendo un termómetro, Dios ya tiene la balanza pues y nos está midiendo. ¿Qué está midiendo? Mis actitudes. ¿Por qué? Porque Él no quiere que yo me quede aquí, Él quiere que yo me vaya con Él. Entonces por eso tiene que haber un verdadero arrepentimiento en nosotros, para que no nos vayamos a quedar solo con el cuento, vino el Señor. Ay, ¿nosotros dónde estábamos? No, ahí andaba en la fiesta. Allá se fue para otro lado, porque estaban celebrando fiestas paganas y se fue. No, pero es que eso no es malo. Claro, no es malo para el que no ha nacido de nuevo, no es malo. Pero para los que ya hemos nacido de nuevo, sí. ¿Por qué? Porque respetamos a Dios. Y por mí, por mis actitudes, por mi comportamiento, entonces yo no voy a permitir que la gente hable de Dios por mí. O sea, si habla porque me está levantando falsos, que hable, pero solo porque yo esté consciente. No. ¿Por qué? Porque aquel día dice que Dios nos va a decir, no los conozco, apártense de mí. Yo no quiero que Dios me vaya a decir que me aparte de Él. Yo quiero que Dios se sienta más bien orgulloso. Todos tenemos que sentirnos orgullosos de tener un Padre que nos ama y que Él también se sienta orgulloso de las actitudes de nosotros. ¿Por qué? Porque hoy es un día que Dios te está dando nuevas oportunidades. Hoy sábado, día sábado 25 de mayo, es un día de nuevas oportunidades para todo aquel que quiera aceptar a Jesús, para todo aquel que quiera nacer de nuevo, todo aquel que quiera que su mente sea regenerada, acepte a Jesús como su Salvador y desde este mismo instante usted ya pertenece a la iglesia que Jesucristo va a llevar. ¿Por qué? Porque usted de ahora en adelante va a caminar de una forma diferente, va a pensar diferente y va a estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque cada día nos estamos preparando para eso. Por eso es que Dios nos habla. Cada día Dios nos habla, porque Él nos está preparando, porque pronto suena esa trompeta, porque Él quería llevarnos a vivir a esa patria celestial, a esa patria que Él tiene ya preparada para todos sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios. Entonces, en el nombre de Jesús nosotros tenemos que irnos a